Buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo correspondiente a la unidad número 4 de administración de la cadena de suministros y almacenes. Entonces, bueno, como objetivos fundamentales de esta unidad, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la administración de la cadena de suministro, es decir, de la administración de operaciones dentro de la cadena de suministro, toda la estrategia y sustentabilidad de la cadena de suministro, los sistemas de almacenamiento y el control de inventario. Ahora bien, la administración de la cadena de operaciones y suministros, como sus siglas en inglés, AOCS, no es más que el diseño, la operación, el mejoramiento de los sistemas que crean y proporcionan los productos y servicios primarios de una empresa, que al igual que el marketing, que la finanza, esta administración de operaciones es un campo funcional, ¿verdad?, de negocios con claras responsabilidades de administración de línea, donde esta se ocupa fundamentalmente de ¿qué? De la gestión de todo un sistema que produzca un bien o un servicio. Eso es básicamente lo que sería la administración de la cadena de operaciones y suministro. Ahora pongamos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos desarrollar una prenda a producir. En este caso vamos a ver las operaciones que se desarrollan para producir esta prenda. Bueno, primeramente partimos, como vemos en este esquema, que tenemos las plantas donde llegan todos los materiales, los insumos, como pueden ser los hilos, los polímeros para producir las telas, todo lo que es los empaques que vamos a destinar para su embalaje, lo que serían diferentes accesorios como botones, cierres, entre otros cordones, entre otros aspectos que vamos a tener para desarrollar esa prenda, donde aquí vemos cómo va pasando, ¿verdad?, por las diferentes líneas donde se van a ir colocando esos botones, esos accesorios, las cremalleras o zippers, donde vamos a ir empacando determinadas cantidades, almacenando, para así pasar a otras secciones que podemos ver acá, como es, por ejemplo, ya hacer el diseño que está realmente planificado. Vamos a cortar de acuerdo a ese diseño, hacer los acabados y clasificar, bueno, las prendas. Aquí toda la parte que vemos de igualmente el almacenamiento, hay transportación, el mantenimiento que se le da a cada uno de los equipos que intervienen en todo este proceso. Bueno, y finalmente cuando ya se verifica que se ha cumplido con el diseño establecido de esa prenda y se controla la calidad finalmente del producto, se empaca, se embala, para que llegue finalmente, es decir, se distribuya al cliente, para que llegue finalmente a él en las condiciones y en las calidades adecuadas. Ahora bien, un momentito, a ver, veamos en esta parte cómo realmente hay una cantidad bastante grande de lo que serían las actividades, las operaciones, por decirlo así, operaciones igual a actividades que se desarrollan para elaborar esa prenda. Eso es lo que queremos decir, y que la organización de todo esto, como podemos ver, es bastante complejo. Son muchas actividades, muchas personas implicadas, muchos recursos, y lo que tiene que ver también con el almacenamiento, con la transportación, con la distribución, y bueno, garantizar realmente que llegue en el momento adecuado, en las cantidades que ha solicitado el cliente esta prenda, ¿no? Veamos también cómo, un ejemplo, cómo se realiza la administración de operaciones en la transportación de la cadena de suministro. Aquí vemos cómo que el transporte es parte fundamental e indispensable en esta administración de operaciones. ¿Por qué? Porque interviene en cada una de las etapas de la misma, donde a partir de un proveedor de determinadas materias primas, insumos, esto se transporta, se almacena en almacenes de materias primas e insumos ya, que son transportados realmente hacia las fábricas para allí
hacer la producción de un determinado producto, que realmente este producto va a ser transportado posteriormente hacia almacenes de productos terminados, continúa nuevamente lo que es la transportación hacia el cliente o plataformas de distribución, ya porque ese producto pudiera distribuirse tanto nacional como internacionalmente. Y bueno, finalmente se transporta hacia los puntos de venta, hacia el cliente final, donde se repite ese ciclo, es un ciclo cerrado donde continúa lo que es la transportación y como vemos es parte indispensable implícita que está en toda esta administración de operaciones para que sea de forma eficiente. Y bueno, analizando esto de la transportación, vemos cómo pudiera ser en el caso de determinadas empresas que son bastante grandes, que distribuyen de forma internacional sus productos, cómo ya se complejaría esta parte de la transportación que está en cada una de las etapas de la misma. Ahora bien, y algo muy importante dentro de la administración de operaciones es la gestión de almacenes, ya donde el almacén no es más que el lugar donde vamos a tener determinados productos esperando porque se haga un pedido para ser distribuido o realmente esperando a que sea solicitado por determinado cliente. Donde aquí la gestión de almacenes lo podemos definir como lo que es el conjunto de actividades, de procedimientos que van a formar parte de lo que habíamos mencionado en clases anteriores, que es la logística integral de la empresa y que se dedica básicamente a lo que es la recepción, el almacenamiento y la rotación y el flujo de todos los materiales necesarios para la producción, para la comercialización de un determinado producto. Ahora, ¿y cuál es el objetivo principal de esta gestión de almacenes? Es decir, el fin del mismo es asegurar el abastecimiento continuo, oportuno de los productos para así garantizar los servicios de una manera constante y optimizar, por supuesto, la eficiencia de las operaciones que realizamos en la empresa. Entonces, y como nos dice la palabra continua, nos da la referencia de que es algo que no para. Entonces, el objetivo fundamental, haciendo un modo de conclusión de esto, es que tiene que ser un abastecimiento continuo y constante. Ahora bien, ¿qué función tiene el sistema de almacenamiento? Bueno, esto se divide principalmente en dos funciones importantes y primarias, que son el almacenamiento, que es el almacenamiento en sí o acumulación, ¿verdad?, de determinados inventarios, materiales, insumos en un tiempo determinado en los almacenes, y lo que sería el manejo de los materiales ya dentro del almacén. Es decir, el manejo se refiere a lo que sería, por ejemplo, actividades de carga, de descarga, a todo lo que es el traslado del producto hacia y dentro, desde las diversas ubicaciones dentro del almacén a recoger pedidos. ¿Y qué significa esto? Donde en el almacenamiento, bueno, recuerden que debemos almacenar de acuerdo al tipo de producto, que debemos almacenar de acuerdo a la demanda que tiene determinado producto a la hora de posicionarlo, por decirlo así, en determinadas áreas del almacén. Si el producto, es decir, analizar la compatibilidad de ese producto con otros a la hora del almacenamiento, es decir, todos esos aspectos que recordemos debemos tener en cuenta para el mismo. Y bueno, en el caso del manejo de materiales, aquí, bueno, también profundizar en que, por ejemplo, dentro del almacén a veces tenemos que movilizar y mover determinados productos de acuerdo a las solicitudes que se están haciendo, porque, por ejemplo, pudiera salir un tráiler desde una parte del almacén y nos están esperando la mercancía en otra parte del almacén. Bueno, hay que mover dentro de la misma y llegar hasta allá para ubicar esos productos, o si el producto está en una zona muy alejada del almacén, igual hay que movilizarlo hacia donde se nos está requiriendo. Bueno, objetivos y funciones de la gestión de almacenes. Aquí lo definimos como objetivos más bien principales, generales
a la hora de gestionar almacenes, y es asegurar una eficaz distribución del producto, o sea, que lo que hemos planificado se cumpla en el tiempo y en las cantidades adecuadas. También que nos minimicen los riesgos de pérdida, de deterioro de inventario, o sea, de que el producto pierda su calidad, ya su vida útil realmente pierda por las mermas que pudieran producirse en el caso del deterioro, por la manipulación, el almacenamiento, errores en el almacenamiento que pudieran darse y por lo tanto ya ser merma, considerarse merma este producto. Otro sería minimizar los costos, porque realmente sabemos que inventario acumulado mucho tiempo en almacén, bueno, ya nos va a generar costos negativos, ¿verdad? Y va a influir directamente en lo que es la rentabilidad de las empresas. También el producto puede dañarse porque hay productos realmente que tienen un tiempo tal vez de caducidad, de vencimiento, que no tiene que excederse de acuerdo a las regulaciones que existen y por tanto entonces ya ese producto quedaría obsoleto o perdería ya sus cualidades. Y bueno, finalmente optimizar todo lo que son las operaciones tanto de manipulación, de despacho y de transporte. Esas son las funciones principales que se realizan en un almacén y para la cual es el objetivo de la misma. Ahora, ¿qué actividades y procedimientos se realizan en un almacén? Bueno, tenemos algunas que son básicas, imprescindibles, como sería la recepción de los materiales, es decir, cuando recepcionamos tanto pudiera ser materias primas, insumos, como determinados productos, que vamos posteriormente a darle entrada, vamos a darle entrada y bueno, las salidas que puedan haber en el almacén, y bueno, que actualmente esto lo hacemos por lo general con sistemas informáticos a través de códigos de barra, donde podemos saber realmente la cantidad de productos que entran, cuántos salen, y lo otro sería el almacenamiento en sí, cómo vamos a controlar esos inventarios y la distribución de los materiales. Esos básicamente serían las actividades y procedimientos que se realizan en un almacén. Ahora bien, y entrando a otra parte, es importante también conocer, son los principios de la logística justa. Y bueno, mencionar que esto está vinculado más bien a lo que es el comercio internacional, pero es importante que usted lo conozca, donde la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, OMCPL, ha establecido realmente 4 principios fundamentales que deben ser cumplidos por todos los operadores logísticos que realmente estén vinculados con este tipo de servicio. Y como punto número 1 sería la transparencia en el costo del servicio logístico, donde aquí este principio básicamente lo que se busca con él, lo que se quiere lograr es mejorar los costos asociados a los servicios por realmente el manejo de las cargas bajo un precepto de costo justo. Y esto va a implicar, por supuesto, ser honestos con el cliente, tener una ética empresarial, cumplir con lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Y en este caso, bueno, aquí siempre, por lo general, los costos del producto, dentro de los costos del producto está implícito ya esta parte de los costos logísticos, de transportación, de distribución, y por ende es importante también y tenemos cierta responsabilidad social porque los clientes van a recibir ese producto, lo van a utilizar y el precio, es decir, el costo por el que van a pagar, es decir, el precio que van a pagar, perdón, tiene que ser lo más justo posible. Ahora también asegurarnos que se provea, se entregue y se brinde un trato adecuado a nuestros clientes de una manera digna, ¿verdad? En busca de una mayor competitividad al mercado internacional, porque al ofrecerle la información exacta y viable al cliente, confiable, indicándole cuál es el precio del producto, cuál es el precio del costo logístico, ¿ya? Del servicio logístico, el cliente ya sabe cuánto puede pagar y cuáles son las condiciones para el poder optar por un determinado
servicio o no en cuanto a ser más competitivo, es decir, una empresa con respecto a la otra y que los clientes lo prefieren. Otro sería la mejora constante de los análisis de las rutas logísticas. Es decir, por parte de estas organizaciones es muy importante de estas empresas certificadoras logísticas justas desarrollar todos los análisis de cuáles son las mejores rutas logísticas, de cuáles son las mejores carreteras, cuáles serían las rutas más seguras para mover esas cargas, ya que comúnmente es muy rápida su movimiento, en este caso del comercio en general. También tenemos lo que es el mejoramiento de los aspectos ambientales, y un principio fundamental también de la logística justa es comprometer una búsqueda para mejorar las rutas del comercio, disminuir las huellas de carbono, producto del manejo de las cargas, y donde vemos que el transporte aquí es uno de, según estadística, los que influyen directamente a este aumento de la huella de carbono producido por las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Y cómo hay que lograr que a través de distintas estrategias, de distintas formas de administrar las operaciones en nuestra cadena logística, podamos disminuir esos impactos negativos que se producen al medio ambiente, sin disminuir, por supuesto, el desarrollo y, bueno, todo lo asociado a este servicio. También lo que es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, porque realmente se ha, por decirlo así, discriminado por suponer que las grandes compañías tienen cierta ventaja, tienen por supuesto por ende más ventaja que estas pequeñas y medianas empresas. Entonces las organizaciones mundiales han tenido que hacer un observatorio a este corredor mundial para que darle una mayor integración a estas empresas, darle mayores beneficios y apoyarlas en este sentido y contribuir a su crecimiento económico y no ser realmente marginadas y ser superadas por estas grandes compañías. Ahora bien, y también importante y bueno, que tiene relación con la parte de almacenes, son los inventarios, o sea, la gestión de los inventarios. Y como objetivos fundamentales del mismo tenemos lo que es el mantenimiento en la independencia de las operaciones, donde, por ejemplo, si un centro de trabajo contara con un suministro de materiales, eso nos va a permitir, por supuesto, que haya una mayor flexibilidad para poder operar y que no tenga relación una producción, por ejemplo, en serie, no tenga que parar por falta de inventarios, por ejemplo, que ya tengamos que tener previamente planificado y en las operaciones que realizamos ahí. Otra sería satisfacer las variaciones en la demanda de producto. Es decir, si conociéramos con exactitud la demanda del producto, ahí pudiéramos entonces hacer una correcta planificación, fabricar ese producto de acuerdo a esa demanda que tengamos ya prevista o realizar pronósticos de demanda para poder así cumplir con exactitud esos pedidos que nos están solicitando al cliente. Y bueno, y para esto, por supuesto, mantener siempre stock de inventario para tener una seguridad de que podamos cumplir con esa producción planificada y ante también variaciones que pudiera presentarse en la demanda. Es decir, que el cliente de un momento a otro, solicite mayores cantidades de productos o otras empresas también en ese momento nos puedan solicitar mayores cantidades de productos y tengamos que hacerle frente a esto. Y bueno, tener los stocks siempre límites, tanto máximos como mínimos, para poder cumplir en tiempo y con las cantidades requeridas con el cliente y bueno, no incurrir tampoco en costos negativos que afectan la rentabilidad de la empresa. Otro sería flexibilizar los programas de producción, es decir, al nosotros tener existencias de inventario,
Eso nos va a permitir poder realizar la producción de mejor forma, cumplir con los plazos de entrega y, por supuesto, mantener un flujo constante de esa producción con menos costos operativos y siempre tratando de producir los lotes más grandes para así reducir esos costos fijos. También dar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de materias primas. O sea, un proveedor pudiera tener demoras o no cumplir con las cantidades pactadas, ¿verdad?, de materias primas que deben entregarnos, que puede ser originada, por ejemplo, por contratiempos, que haya tenido dificultades a la hora de entregarnos, por lo tanto incumpliendo los tiempos de entrega, de envío, o tal vez porque no tenga la cantidad de materiales que hemos solicitado, es decir, que hay una escasez de materiales, o tal vez porque se ha extraviado el pedido, o que ha llegado la mercancía defectuosa, o que son incorrectas las cantidades, el producto los materiales que hemos solicitado. Por ende, es importante tener esos inventarios para poder hacerle frente a lo que es la producción y cumplir, por supuesto, con el cliente. Y finalmente, lo que es aprovechar el tamaño económico del pedido, donde aquí es muy importante esto de que habíamos hablado de producir grandes lotes. ¿Por qué? Porque podemos disminuir costos fijos en cuanto a fuerza de trabajo, en cuanto a la parte administrativa, envíos postales, todo lo que es la distribución del producto, ¿verdad? A la hora de producir esos grandes lotes y distribuirlo de esa forma, vamos a poder tener un mejor desempeño. Ahora veamos los tipos de almacenes que existen de acuerdo al inventario y de acuerdo a la ubicación. Bueno, tenemos almacenes de lo que son materias primas, insumos, ¿verdad? Que son las entradas para la producción, lo que se necesita para producir un determinado producto. Tenemos también almacenes de productos intermedios o en proceso, es decir, donde todavía ahí el producto realmente no se ha concluido, pero que necesita otra fase del proceso, de las operaciones que se van a desarrollar para poder concluir ese producto. Y tal vez porque tengan que esperar un tiempo de acuerdo al proceso que se requiere o por otros aspectos. Y bueno, finalmente los almacenes de productos terminados, donde aquí sí ya el producto está listo para ser distribuido. Ese almacén está destinado principalmente para eso, donde ya es un producto que ya está terminado. Y bueno, finalmente los almacenes de preparación de pedidos, o como se le conoce, almacenes de predespacho, que también son otro tipo de almacén. Y bueno, tenemos los almacenes de acuerdo a la ubicación, si pudiéramos tener almacenes al aire libre o almacenes interiores. Bueno, en este caso, por supuesto, los productos que consideremos que estén al aire libre, también tener en cuenta, prever su organización, que no se dañe esto por las condiciones climáticas, de que puedan estar, por ejemplo, directamente al sol o estar expuestos a la humedad. Entonces, hay que analizar bien qué productos pudiéramos tener al aire libre que no se vayan a dañar o a deteriorar. Y bueno, almacenes al interior, que son realmente los que están techados, que están dentro de nuestras instalaciones. Los tipos de inventario. Bueno, como vimos los tipos de almacenes, vemos tipos de inventario. Los inventarios los tenemos, inventarios de materias primas, tenemos inventarios de productos en proceso e inventarios de productos terminados. Y bueno, las funciones de los inventarios básicamente no es más que ayudarnos a la independencia de operación, es decir, que no tengamos que paralizar una producción por déficit de inventario, ¿verdad? La continuidad nos va a ayudar en la continuidad de las variaciones de demanda, es decir, tener inventarios actualizados, inventarios disponibles, nos va a ayudar a un incremento, por ejemplo, en una determinada solicitud, pedido de un cliente. Por ende, esa demanda aumentaría y pudiéramos cumplir realmente con las cantidades y en el tiempo establecido. También determinar condiciones económicas de aprovisionamiento,
determinar la óptima secuencia de operaciones, es decir, al tener inventarios suficientes, pudiéramos organizar toda esa producción, todas esas operaciones en los tiempos que hemos planificado y poder hacer cumplir esos niveles de producción que teníamos planificado. Y bueno, finalmente el uso óptimo de la capacidad productiva, donde al ya tener las cantidades de inventarios adecuadas, bueno, así a darle un mayor potencial a nuestro equipamiento que tenemos y a la mano de obra también, poder distribuirla y organizarla de mejor manera. Y bueno, finalmente lo que tiene que ver con los costos de almacenes, que es muy importante conocerlo, donde vemos que hay costos, por ejemplo, por la parte de aprovisionamiento, o sea, por el proceso de compra. Vemos también que hay costos asociados a los almacenes, a la gestión de los inventarios, a la gestión de los stocks, a todo lo que es el procesamiento de las órdenes de trabajo, a los transportes internos que puedan haber dentro del almacén, a la distribución de los productos terminados y ventas y servicio al cliente, y bueno, no menos importante, lo referente a los costos de la no calidad, o sea, que dentro del almacén, como yo les mencionaba anteriormente, pudieran haber costos de no calidad. Se le considera, por ejemplo, a las mermas que pudieran haber por deterioros o roturas en la manipulación a la hora de transportar dentro del almacén determinados productos, o que no se hayan almacenado de la mejor forma y ese producto se haya dañado, o haya estado expuesto tal vez a humedad, o se haya organizado de una forma incorrecta en el almacén y haya tenido problemas. Estos serían los costos de la no calidad. Y bueno, la bibliografía, bueno, les recomiendo estudiarse el Chasey y la parte de Silvio, de Anaya, que es importante también que conozcan ustedes todo lo que es referente a la gestión de la cadena de suministro, a la gestión operativa y de operaciones. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Ahorita veamos si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta.